Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a Sanamente. Hoy, como ya es nuestra costumbre, tenemos un programa apasionante. Vamos a hablar sobre los beneficios y vamos a profundizar sobre ellos que tiene finalmente estar cerca de la naturaleza, pero todo el tiempo para grandes y para niños. Y para eso vamos a hablar con el autor del bestseller y cofundador de Children and Nature Network. Además, vamos a conocer más sobre la esquizofrenia y vamos a abordar este tema profundo que tiene que ver con el ecosistema de quienes tienen una discapacidad intelectual y necesitan también de unos cuidadores. ¿Cómo podemos proteger también esa salud mental de esas personas? Eso y tanto más en este capítulo que recién comienza de Sanamente. La capacidad de cultivar la espiritualidad es algo que constituye a la humanidad desde el origen del tiempo. Sin embargo, en las últimas épocas, en la modernidad, hemos perdido esa conexión y sobre todo el valor que puede tener un mundo espiritual. No solo por la dimensión religiosa, creer que algo más grande nos cuida, nos protege, apoyarnos en Dios, si es que esa es la figura en la que uno cree, sino también por cómo ese espacio nos permite conectarnos con nosotros mismos en lo profundo. ¿Cuáles son los beneficios de cultivar la vida espiritual? Pues se los cuenta aquí Magdalena Fonsalía. La espiritualidad es tan antigua como el ser humano. La búsqueda por la razón de la existencia es algo transversal en todas las culturas. Siempre las mujeres, los hombres a lo largo de toda la historia han tenido una pregunta de cuál es el sentido, cuál es el significado que le damos finalmente al paso en este mundo. Y ahí, por supuesto, la espiritualidad, la religiosidad, el buscar finalmente una trascendencia, inspira finalmente a el apego que se tiene finalmente a la espiritualidad y a la religiosidad. Parte de la evaluación que uno hace de su bienestar tiene que ver con un espacio como de trascendencia, de una parte en la cual nos sentimos o no vinculados como con la humanidad y también con un espacio interior. Es una necesidad profunda por entender nuestro propósito, lo que tiene un papel distinto en años donde la soledad y el encierro han marcado nuestras vidas. Espiritualidad que tiene un rol preponderante en el día a día de María José. Yo siento que la espiritualidad atraviesa todas las áreas de la vida, en el fondo, y sobre todo en este último tiempo, en estos últimos años, que está bien intenso para todos, como que nos sostiene. Yo siento eso, como que en el fondo sostiene mi vida. No es lo mismo religión y espiritualidad. Esta última tiene relación con algo más personal. En los últimos años, nuestra sociedad se ha ido alejando de las instituciones religiosas. En 2021, el 42% de los consultados en la encuesta Bicentenario en nuestro país se declaraba católico y el 37% dijo no tener religión o ser ateo, cifras que disminuyeron en comparación a años anteriores. Hoy en día se cree, pero sin pertenecer, que es un poco el punto, ¿no es cierto? Y eso es bien propio de la cultura chilena y latinoamericana. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes se ha visto mucho el apego a la astrología, a la lectura del tarot, que uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver eso con espiritualidad? En realidad sí, tiene que ver mucho con esta búsqueda finalmente de significante, de buscar finalmente un por qué y para qué estamos en este mundo. Yo creo que efectivamente se ha abierto a buscar más allá, como que no hemos permitido un poco, a pesar del miedo, porque yo creo que sí da miedo, sobre todo cuando uno es educado con una religión, como con una estructura, cuando uno encuentra como esa sabiduría que está adentro de uno, las cosas empiezan a fluir y uno siente esa armonía y esa paz. La espiritualidad también se relaciona con los valores, los que varían y son incorporados según cada cultura. Si uno valora más la solidaridad versus el emprendimiento personal, es parte de una cultura en la que uno vive. Y por eso también el bienestar o la espiritualidad dentro del bienestar tiene ese componente de la cultura.
Cuando te das cuenta, sobre todo en estados como de meditación, oración, en que uno entra a conectar con el interior, conectas con esa luz que está ahí. Y le empieza a dar sentido al final a la vida. Y eso hace que uno se sienta sostenido y que sienta que a pesar de las dificultades que pueden haber en la vida y que a pesar del dolor, se siente que uno no va solo en la vida, que va acompañado. Ese espacio personal logra hacer de la espiritualidad un lugar para encontrar consuelo consigo mismo y por lo tanto ese bienestar que solo uno puede encontrar. Cuando pensamos en la especie humana nos parece innegable e imposible nuestra existencia fuera de la naturaleza. Sin embargo, a medida que hemos ido evolucionando, hemos ido perdiendo esa conexión que es tan estructural de nuestra especie. Hoy la ciencia ha identificado elementos que son críticos en el bienestar humano y que dicen relación con la falta de naturaleza en nuestra vida cotidiana. Para hablar de este tema específicamente es que hoy día estamos con Richard Louv, autor y cofundador de Children and Nature Network, la red de niños y naturaleza, que es una organización que se dedica específicamente a promover este vínculo. Richard, muchas gracias por estar aquí en Sanamente. Gracias por invitarme. Quisiera empezar en tu infancia. ¿Cómo era tu niñez comparada con la que hoy puede vivir un niño o una niña? Crecí a las afueras de la ciudad de Kansas, en los suburbios. Pasé gran parte de mi infancia en el bosque con mi perro, que se llama Banner. Mis padres casi nunca sabían dónde estaba, pero mi perro Banner sí. Tenía una sensación de conexión real con ese bosque y sigue en mí, sigue en mi corazón. Voy para allá cuando necesito sentirme en paz. Te preguntaba porque esto es probablemente algo muy único. Hoy en día la mayoría de la población no tiene la oportunidad que tú tuviste. Entonces, ¿por qué crees que necesitamos recuperarlo y por qué trabajas en eso? Ciertamente, no solo por la nostalgia y mi intento de repetir mi niñez en muchos otros niños. Eso no es todo. En 2005, cuando escribí Last Child in the Woods, presenté el concepto trastorno por déficit de naturaleza. Solo encontré cerca de 60 estudios académicos que investigaran el tema. En la actualidad hay miles de estudios. De hecho, uno fue publicado hoy en el Washington Post. Hicieron un estudio de todos los ya existentes y nuevamente la conclusión es que estar en la naturaleza, tener una conexión con ella, ya sea estés en la ciudad o en el campo, es fundamental para la salud y el bienestar humano. ¿Cuál es el impacto de no tener esa conexión con la naturaleza en tu vida? Bueno, el impacto positivo que te pierdes si no estás en contacto con la naturaleza incluye no tener déficit de vitamina D, la disminución significativa de la presión diastólica, disminución del estrés, del cortisol, prevención de diabetes, obesidad. Es una larga lista de enfermedades y problemas humanos que tienes más probabilidad de vivirlas si no has tenido la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza, si hoy no tienes esa conexión con ella. Es literal un asunto de vida o muerte. La tasa de natalidad es mucho más baja en barrios urbanos en que no hay naturaleza. No sé si es algo que se pueda medir, pero ¿qué dosis de naturaleza sería saludable para una persona?
Seguro, hay colegas trabajando en responder esa pregunta. La Universidad de Essex en Inglaterra. Los investigadores dicen que son 20 minutos al día para hacer un verdadero cambio en el bienestar psicológico. Soy un poco escéptico de los estudios que intentan llegar a una dosis exacta, porque ¿cómo era el tiempo ese día? ¿Cuántos árboles viste? ¿Estabas en la playa? ¿En el bosque? Entonces, son muchas variables con la naturaleza. Es muy difícil llegar a una dosis correcta. Lo que yo digo es, un poco es mejor que nada y más es mejor que un poco. Definitivamente, tal vez los niños hoy día no están tan perceptivos para aprender sobre la naturaleza, para estar en contacto con ella y sentirla. ¿Qué ideas existen y podrían ayudarnos a abrir sus ojos y estar más receptivos al estar en contacto con la naturaleza y recibir sus beneficios? Hay hartas ideas. Luego de escribir Los últimos niños en el bosque, publiqué Vitamina N por la naturaleza. Y son 500 maneras en que las personas y las comunidades pueden conectar a los niños con la naturaleza. Y adultos también. Para los adultos también es importante. Una cosa para recordar es que los seres humanos, la gente que investiga nuestros sentidos, ya no hablan de 5 sentidos, sino de manera conservadora hablan de 9 o 10 sentidos. Incluso, algunos científicos dicen que tenemos cerca de 30 sentidos y esos se atenúan cuando no se usan. Y hemos creado espacios en las escuelas y en los hogares donde los niños pasan más tiempo mirando las pantallas y cuando sucede eso, lo que estás haciendo es apagar tus sentidos para enfocarse en solo 2, que son los que necesitas para, supuestamente, navegar donde sea por el mundo a través de Internet. Eso es para mí la definición de estar menos vivo. Y no creo que ni un padre quiera eso para sus hijos. De acuerdo, pero ¿cómo puedo saber si tengo el trastorno por déficit de naturaleza? ¿Cómo puedo darme cuenta? Siempre soy cuidadoso con esa pregunta, porque en el libro dejo en claro que no es un diagnóstico médico. Tal vez debería serlo, pero no lo es aún. Es un tema importante y en el que muchas personas sintieron que no tenían un lenguaje para tratar el tema. No lo veo como una enfermedad de los niños o de un individuo. Lo veo como una enfermedad de la sociedad, de la ciudad. Cuando las ciudades no tienen parques, en especial en las áreas más pobres, esto es muy común en Estados Unidos, es un tipo de enfermedad política. Soy muy cuidadoso con eso. Sí, pero podemos sentirlo, o sea, creo que lo tengo. Tal vez hay mucha gente que te está escuchando en esta entrevista que sabe que no tiene suficiente naturaleza en su vida. ¿Cómo podemos impulsar los caminos de sanación que has diseñado, pero en ciudades? No yendo al bosque, sino tal vez al interior de las ciudades. ¿Qué podemos hacer en las ciudades que ya están diseñadas de esta manera? Bueno, yo siento que también lo he tenido, lo entiendo. Hoy en día, los pediatras están empezando a recetar estar en contacto con la naturaleza. También están haciéndolo en Canadá. Ya está en el campo de la medicina. Otra cosa que ha cambiado es el diseño biofílico, que es básicamente diseñar naturaleza dentro de un edificio, un barrio, y luego mantenerla ahí. La gente que va a sus lugares de trabajo o escuelas y que están diseñadas por diseñadores biofílicos y que siguen rodeadas por la naturaleza, tanto por fuera como al interior del edificio, son más productivos, se enferman menos. Así que también es un asunto de diseño. Cuando las ciudades crean más parques en barrios en que no hay áreas verdes, es muy importante. Hay muchas cosas que las ciudades pueden hacer ahora en Estados Unidos. Children and Nature Network está trabajando con National League of Cities, que representa a más de 18,000 alcaldes, para intentar descifrar qué significa ser una ciudad rica en naturaleza y cómo llegamos a eso.
¿Y cómo entrenamos a los alcaldes en el futuro para asegurarnos que las ciudades sean buenas para la naturaleza y para los niños? Ese es un gran problema que tiene Chile también. Tenemos cifras muy malas respecto de cuántas áreas verdes y naturaleza la gente tiene disponible para ir y disfrutar. Pero intentemos encontrar una pequeña solución para el día a día, tal vez en nuestra casa. ¿Crees que, por ejemplo, tener plantas ayuda? ¿O un perro? ¿Qué podrías recomendarnos en una escala pequeña? Los estudios respaldan exactamente lo que acabas de decir. Solo tener una planta, tener una mascota. Durante la pandemia la gente se dio cuenta, cuando estaban encerrados en sus casas, que habían pájaros afuera de su ventana. Y eso los hizo sentirse no tan solos. Y la pandemia, por soledad, está en una carrera paralela a la del COVID. Y solo mirar por la ventana y ver que hay un zorro en tu jardín, si tienes la suerte de ver zorros afuera de tu casa, eso te hace sentir menos solo. Los seres humanos tienen una gran necesidad de no sentirse solos en el universo. Todas estas cosas importan. Puedes, de hecho, retroalimentar tu hogar con mucha naturaleza en las ciudades. La gente puede plantar jardines en las ciudades, de vegetales y de plantas nativas. Mucha gente lo está haciendo, incluso en lugares con mayor densidad de población. Me encanta este ejemplo que das, porque yo en la pandemia descubrí que en mi ventana tenemos este ciclo de distintos pajaritos que van a un árbol en específico y además nunca había notado que visitaban ese árbol. ¿Cómo podríamos enseñar una nueva manera de observar la naturaleza que nos rodea? Tal vez ese árbol en el jardín o en la calle, que es muy común para uno, pero que uno nunca realmente mira. Tal vez en tu iniciativa tienes ideas para escuelas, para gente común en sus propias casas. Hay un movimiento en Estados Unidos en que cada escuela tenga al menos un lugar establecido con áreas verdes, es decir, un patio de juegos verde, no necesariamente solo asfalto y cemento. Eso hace una gran diferencia en las escuelas. Otra manera es enfatizar los sentidos en cómo nos sentimos sobre la naturaleza, no solo haciendo experimentos científicos. La ciencia es importante, pero no lo es todo. Necesitamos enseñarle a los niños a sentarse en calma al lado de un riachuelo, al lado de unas ranas, esperando a que nazcan, y sentir lo que es ser una rana. Muchas de las cosas son así de simple. Bajar la intensidad, mirar, observar, escuchar. No estamos solos en el universo. Estamos rodeados de grandes conversaciones, de otros animales, una especie de canto de vida. Si nos detenemos y observamos, inmediatamente nos comenzamos a sentir mejor y nuestros hijos también. Sí, eso es hermoso. Me gustaría que nos entregaras un último mensaje para alguien que no es un niño, sino que es un adulto, como tú o como yo, que tal vez creció sin naturaleza, que tal vez no tiene la sensibilidad de estar en la naturaleza. ¿Qué les recomendarías a quienes están viendo esta entrevista? Nunca es muy tarde y sí afecta a los adultos. Mi segundo libro era sobre el trastorno por déficit de naturaleza en adultos y sí, les afecta. Tenemos que ser cuidadosos como padres, de no pensar esto como incluir esta tarea y dejarla pegada a la puerta del refrigerador en una lista de pendientes. Es más que eso. La verdad es que cuando llevamos a nuestros hijos al aire libre, lo tenemos que hacer porque ya no sucede de manera natural, recibimos todos los beneficios al igual que los niños. Nuestros niveles de estrés disminuyen, nuestra sensación de bienestar aumenta. Podemos obtener todos estos beneficios, al igual que los niños, y nunca es muy tarde. ¿Y qué haces con un celular cuando estás al aire libre? Porque hoy en día ves a las personas en lugares hermosos haciendo este gesto, fotografiándose a sí mismos en los lugares. ¿Qué recomendarías en relación a la tecnología en la naturaleza?
Hay muchas ideas en torno a eso, como puedes inferir, y yo menciono una gran lista en mi libro Vitamina N. Una de las que encontré más interesante es que una vez una madre me dijo que ella incentivaba darle un buen uso. Significa que cuando llegan al parque y los niños están sentados atrás del auto, les dice, ok, usen su celular todo lo que quieran por los próximos 10 minutos, pero luego, cuando nos bajemos, nos van a dejar en el auto y vamos a ir por una caminata. Y dejan su fono en el auto. Y cuando regresemos de la caminata, pueden usarlo de nuevo y tal vez buscar en internet a los animales que viste. En vez de prohibirlos, que rara vez funciona, este método deja de lado el celular el tiempo suficiente para que padres e hijos inhalen la naturaleza por su propia cuenta. Definitivamente. Muchas gracias, Richard. De verdad queríamos tener esta conversación contigo. Ha sido muy inspiradora y nos da algo de esperanza en este mundo tan difícil que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy lindo este tema de cómo las cosas sencillas, hablábamos en otros capítulos sobre la relevancia de la comunidad, en este caso sobre la relevancia de la naturaleza. Imagínense lo sencillo que puede llegar a ser resolver o mejorar nuestro estado de bienestar simplemente teniendo ciertas prácticas como dejar el celular cuando estamos en un lugar hermoso y perdernos esa selfie, pero ganar ese momento y esa salud, ¿verdad? Muy contentos, nos vamos a una pausa y volvemos con más de Sanamente. Algo que ha sido frecuente en esta época es hablar de cómo la brecha entre hombres y mujeres nos perjudica a las mujeres básicamente en todo. Tenemos mucha más prevalencia de enfermedades, ganamos menos plata, somos mucho más víctimas de abuso, de violencia, etc. Pero hoy la discusión sobre la paridad nos pone la luz sobre ciertos factores relevantes, como por ejemplo cómo podemos cambiar este escenario, cómo podemos mejorar el escenario, por ejemplo, de las tareas de la casa, cómo podemos repartir mejor las cosas para que las mujeres salgamos de esta brecha a la que parecemos estar condenadas. ¿Qué otros desafíos viven hoy las mujeres? ¿Qué significa ser mujer hoy? En este sentido, Miranda Aspe se hizo esta pregunta y nos trae la siguiente nota. No importa la edad, el país ni la cultura. Todas las mujeres se han enfrentado históricamente en su propia medida a distintos desafíos. Pese a los avances en ámbitos como lo social, económico y cultural, aún quedan tareas pendientes. Nos tenemos que desenvolver en facetas muy diversas de la maternidad, el trabajo, el rol en este caso de esposa, el rol de amiga. La conciliación trabajo y vida personal, que es un tema que está siempre pendiente. La inseguridad, el miedo a que no nos den un trabajo porque podamos ser mamás. Tenemos estas nuevas normas sociales de que las mujeres tienen que ser emprendedoras, autónomas, independientes, tener una carrera profesional. Esta creencia de que se puede hacer todo y que no importa el precio que tengamos que pagar, ¿no? Una especie de mujer maravilla que no solo cumple con distintas tareas y roles, sino que también se espera que los haga a un alto nivel. Imposiciones culturales que generan moldes, maneras de cómo debe ser una mujer. Tenemos una gran carga global de trabajo. Tenemos que lidiar muchas veces con esas responsabilidades y esos roles que se sobrelapan en la vida cotidiana y que generan no solamente una sobrecarga en términos de uso de tiempo, sino que también un agobio en torno a las responsabilidades. Es muy difícil porque finalmente tú quieres personas que cumplan y que produzcan y que cumplan objetivos, pero si tu cabeza no está centrado 100% en eso, ¿cómo lo hacemos? Estos desafíos actuales obviamente pueden repercutir de forma negativa en el desarrollo de patologías y de procesos de ansiedad, de depresión, ¿no? De vivir insatisfechas constantemente con todo lo que tenemos, con todo lo que alcanzamos, porque todo nos parece poco. Insatisfacción que se traduce en datos. Las mujeres no solo trabajan 12 horas más a la semana que los hombres, sino que en 2020 ganaron en promedio 20,4% menos que ellos. Un escenario complejo, pero ¿qué soluciones tenemos a mano? El consejo que les doy
a mujeres cercanas, incluso a mí misma, es que intentes tratarte a ti misma como tratarías a una amiga tuya. Rebajar esta autoexigencia, ¿no? Tener un poquito más de autocompasión y de realismo hacia nosotras mismas, ¿no? Saber que no es factible cumplir todos los mandatos que la sociedad nos exige hoy en día. El apoyo esencial de la otra mujer, ya sea una madre, una suegra, una amiga, muy importante para poder continuar en la vida. Avanzar en políticas públicas no es solamente generar programas y políticas específicas, sino también generar programas de educación escolar a largo y mediano plazo, ¿no? El apoyo, la autocompasión y la comprensión son algunas de las herramientas que podemos utilizar para paliar las exigencias de la vida moderna y generar una relación personal más saludable. Cambios necesarios para vivir en una sociedad en donde se redistribuye la crianza, el cuidado y las labores del hogar, aspirando a que las próximas generaciones crezcan en un contexto donde no seamos evaluadas por etiquetas como la simpatía o la belleza. Una de cada 300 personas tiene esquizofrenia en el mundo. Este trastorno se caracteriza por una deficiencia en la forma en que se percibe la realidad. En la siguiente cápsula, Alicia Figueroa Barra, investigadora y académica de la Universidad de Chile, nos va a contar un poco más detalles sobre cómo podemos identificarla y cómo podemos acompañarla. La esquizofrenia es una enfermedad psicótica, probablemente una de las más graves enfermedades psiquiátricas que sufre el ser humano, que afecta diversos aspectos de la vida de las personas, como su forma de pensar, sus conductas, sus sentimientos. Tiene diferentes tipos de rasgos o síntomas. Ya están los síntomas que se llaman psicóticos y que incluyen, por ejemplo, alucinaciones, delirios. También están los síntomas que son negativos y que afectan básicamente el ánimo. Y también están los síntomas de carácter cognitivo y hay una serie ahí de anomalías que empiezan a surgir. Se vuelve muy difícil para ellos explicarse y finalmente eso también incrementa esta soledad que empiezan a sentir estas personas. Tienen muchas veces lo que se conoce como un humor paranoide. Son estos síntomas psicóticos ya en los que se ve alterado el juicio de realidad. Es una sensación que tienen ellos de que van a ser dañados por el resto. La esquizofrenia, al igual que otras enfermedades crónicas, no tiene cura. La parte farmacológica es uno de los aspectos del tratamiento. ¿Ya? Es fundamental acá la psicoterapia. Es necesario que exista una supervisión constante del paciente y de su familia, de sus cuidadores. ¿Ya? O sea, esto no es una enfermedad que se pueda abordar en soledad. También se integran, por ejemplo, sesiones de psicoeducación, los hospitales de día. Todas esas cosas son importantes para que el paciente permanezca sano, equilibrado en su vida, como para que también las personas de su entorno no sufran con estas crisis. Estas personas deben ser integradas ya de forma más natural al trabajo, a la sociedad, a los estudios. Y debemos evitar, sobre todo, el estigma y que estas personas tienen dificultades, pero pueden vivir perfectamente, digamos, como cualquier persona si están bajo tratamiento y bajo los cuidados necesarios. Llega este momento del punto de encuentro donde compartimos con ustedes algunas herramientas, tips, estudios que puedan servirnos a todos para que con esa información nos sintamos un poco mejor. Como ya saben ustedes, el sueño es un proceso clave para la vida y la alteración del sueño tiene claras consecuencias y efectos en nuestra salud. ¿Sabían que no dormir suficiente puede volver a una persona, por ejemplo, egoísta? Así lo demostró la investigación de la Universidad de California y en Berkeley, quienes realizaron 3 estudios sobre cambios de actividad neuronal y comportamiento. Uno de ellos se basó en la revisión de una base de datos de 3 millones de donaciones caritativas entre 2001 y 2016. Se observó una caída del 10% de ellas después del cambio en el horario de verano. Esta baja porcentual no se vio en los estados en que no se adelantó la hora. Una razón más para poder cuidar el sueño, trabajar por alcanzar una higiene en el sueño y revisar si necesitamos cambiar la hora tanto, ¿no? Imagínense el impacto grave que podría tener esto también.
Ir de compras puede ser una actividad entretenida, sea online o sea presencial. Eso lo sabemos ampliamente las sociedades consumistas. Pero ¿estamos siempre en control de cuánto estamos gastando y cuánto estamos comprando? Mental Health America realizó este afiche que podemos ver en pantalla, donde ustedes pueden revisar si efectivamente tienen o no tienen conductas de comprador o compradora compulsiva. Y nos entrega algunas herramientas y recomendaciones en el caso de que ya empecemos a mostrar algunos indicios de ser uno de esos. Pueden revisarlo en www.mentalhealthamerica.com. Bueno, y luego de esta tan práctica recomendación para todos los compradores entusiastas, que además tenemos por muchos en este país, sabemos, queremos hacer una pausa, pero antes, como siempre, lo más entretenido del programa, que es escucharlos a ustedes. Lo que hago es que me cuido mucho. Uno igual identifica cuando está yéndose al estrés, porque se empieza a poner triste, no sé, o pierde el apetito, etc. Entonces me cuido, me empiezo a cuidar mucho. Tomo agua, duermo bien, como rico, me consiento. Y no me dejo caer como en la pena o en el estrés máximo. Entonces, ¿qué hago? Tengo un playlist que está hecho para esos días. Se llama Fluye, entonces como que fluyo, pura música positiva y eso hago. Hemos hablado de lo importante que son las relaciones de los padres con los hijos y con las hijas, la atención, la comunicación. Hemos hablado también de cuál es el impacto de tener, por ejemplo, padecer una enfermedad como el dolor crónico, en el aumento el aumento de la prevalencia de ciertas enfermedades de salud mental o algunos trastornos. Pero cuando se juntan dos escenarios complicados, como es el caso de, por ejemplo, tener una hija o un hijo con alguna enfermedad mental y además ser parte del sistema de cuidados, algo que queda definitivamente debajo de la alfombra es cómo está la salud mental de ese hijo o hija. La prevalencia en esta población, como nos podremos imaginar si extrapolamos lo que hemos aprendido hasta ahora en este programa, es muy alta y esos niños y niñas o personas con algún tipo de discapacidad sufren muchísimo y en mucho silencio, ¿verdad? Hoy queremos hablar de esta realidad porque es una realidad ecosistémica, impacta a quien está cuidando y al que es cuidado de forma muy profunda, y para eso estamos con Paulina Arango Uribe, doctora en psicología, investigadora social del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, que es probablemente una de las áreas más difíciles de este tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros, Paulina. Muchas gracias por la invitación. Queremos saber primero cuánto sabemos de este problema, porque en el último tiempo y sobre todo después de la pandemia apareció muy clara la necesidad de mirar esta crisis de los cuidados que están viviendo las sociedades alrededor del globo. Pero también nos dimos cuenta que sabemos poco, y en particular en este ámbito, en personas que tienen enfermedades mentales. ¿Cuánto sabemos de este problema de la depresión o de algún trastorno para estas poblaciones? Mira, hay relativamente bastante investigación, sobre todo en los últimos años, pero hay muchas cosas que todavía no entendemos porque tenemos algunos problemas metodológicos y técnicos para identificar condiciones de salud mental en personas con discapacidad intelectual. Y en el tema del cuidado de personas con discapacidad intelectual se ha descrito también que las familias y los cuidadores tienden a tener mayor prevalencia de, como tú dices, condiciones como depresión, trastornos de ansiedad, pero aún nos queda mucho por entender sobre los factores que influyen en esa alta prevalencia y entonces en qué tenemos que intervenir o sobre qué tenemos que trabajar para poder prevenir estas condiciones en esta población. ¿Sabemos cuánto de la población de personas que tienen alguna discapacidad intelectual tiene realmente algún trastorno de ánimo u otro? Mira, en Chile no hay estudios, tenemos estudios de prevalencia en otros países, sobre todo en países desarrollados, y
en general el acuerdo es que entre un 40 y un 50% de las personas con discapacidad intelectual tienen alguna condición de salud mental. Hay algunos estudios que muestran una prevalencia más bajita en personas que necesitan más apoyos, pero en realidad ahí parece que fuera un problema de identificación, ¿cierto? Que no tenemos cómo identificar si esas personas, por ejemplo, que tienen dificultades severas en la comunicación o alguna necesidad de apoyo más severa, pues no tenemos cómo identificarlas. No, aparte qué nivel de bruma, ¿no? Para poder distinguirlo, porque una de las grandes herramientas para poder distinguir si alguien tiene o no tiene algún tipo de enfermedad o trastorno es lo que la persona comunica de sí misma. ¿Cómo se hacen estos estudios para poder identificar que alguien está sufriendo? Mira, en psiquiatría se usan manuales diagnósticos en donde se describe como la lista de síntomas y con eso se toma la decisión sobre si una persona tiene una condición de salud mental o no. Como tú dices, cuando una persona tiene dificultades para comunicarse, para expresar lo que siente, lo que necesita, pues eso es más difícil. Hay algunos manuales diagnósticos específicos para discapacidad intelectual, pero en realidad no todos los psiquiatras lo manejan. Entonces, tal vez los signos más claros, por ejemplo, si una familia está preocupada, es si identifican que hay cambios en el comportamiento de la persona. Si hace 6 meses o un año disfrutaba algunas actividades y ahora no las disfruta, si antes era una persona tranquila y ahora se ve más irritable, más agitada, si ven que el ánimo ha decaído. Y hay que pensar que esto no es un cambio brusco, ¿cierto? Sino como que hay que pensar en cómo era hace un año y cómo es ahora, si noto una diferencia, o cómo era hace 6 meses y cómo es ahora, si noto una diferencia. Me encantaría también saber, me parece muy difícil, ¿verdad? Sobre todo porque personas que no tienen discapacidad intelectual y que sí saben comunicarse, muchas veces no saben que están deprimidas o están sufriendo. O sea, pienso en que no necesariamente uno puede ver un cambio de un ánimo, sino que tal vez uno siempre ha sido un niño o una niña deprimida, porque por la situación y el contexto. Además, me imagino que esta población está mucho más expuesta a agresiones o a violencias que no son conocidas. Entonces, ¿cuál es la recomendación para los cuidadores, sobre todo, no solo de identificar un cambio, sino de tal vez ser un poco más proactivo con esta población para poder protegerlos o ayudarles a sentirse mejor? O sea, en general, si hay algún comportamiento que les preocupa, buscar ayuda, ¿cierto? Si ven que está desmotivado, que en realidad no disfruta las actividades. Como tú dices, muchas veces para las personas con discapacidad intelectual es difícil incluso identificar y nombrar lo que están sintiendo, ¿cierto? Pedir ayuda. Para todos lo es a veces, ¿no? Pero para ellos un poquito mucho más, por ¿cierto? Supuesto. Porque a veces ni siquiera logran como poner en palabras eso que están sintiendo y que necesitan. Entonces, abrir espacios de comunicación y sobre todo estar muy atentos en todos los contextos, porque esto no son solamente como los cuidadores primarios, ¿cierto? La familia o las personas más cercanas, sino en niños y adolescentes en el colegio, otras personas con las que interactúe, la persona que estén atentas y si les llama la atención algún comportamiento, que traten de pedir ayuda. Paulina, me encantaría avanzar un poco sobre la línea de qué herramientas previenen problemas de salud mental o qué herramientas lo mejoran desde el punto de vista. Hemos visto aquí mucho cómo finalmente la medicina principal para los humanos son las relaciones, los vínculos, el amor, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué aquí uno podría indicar o recetar, incluso sin necesariamente tener un diagnóstico, para mejorar la salud mental de esas personas? Básicamente lo mismo que con cualquier persona, solo que hay que estar atentos a algunas cosas que es más frecuente que pasen con personas con discapacidad intelectual, ¿cierto? Como tú dices, en lo básico, el acompañamiento, la comunicación, el amor, ¿cierto? Como que haya espacios en donde se le escuche, se le permita expresar lo que siente, las emociones, se le pregunte cómo está, pero además hay que estar atentos a algunas cosas.
Por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual, a medida que van creciendo, muchas veces seguimos tratándolos como niños, pero necesitan crecer y lograr su independencia como cualquier otra persona, ¿cierto? Entonces, ese es un factor que si no somos capaces de acompañarlos bien en ese proceso de desarrollo, pues va a generar dificultades, ¿cierto? Promover que haya espacios de ocio, que la persona haga actividades entretenidas, ¿cierto? A los niños tendemos a promoverles mucho que hagan actividades extracurriculares, deporte, actividades artísticas, y a las personas con discapacidad intelectual no. Entonces, promover ese mismo tipo de actividades, que puedan participar en actividades sociales, que les permitan como salir un poco, desestresarse también, tener actividades entretenidas, motivantes. Ahora, para cerrar, quisiera hacer una pregunta. Leía antes de empezar esta entrevista el impacto que tiene también en una familia el hecho de avanzar en las políticas de paridad dentro del hogar, ¿no? Que habitualmente los cuidados se los llevan las madres, eso siempre ha sido así. ¿Han visto ustedes en algún estudio el impacto de que el cuidado sea un poco más repartido? Sí, de eso tenemos varios estudios, es un tema que nos interesa bastante, y lo que hemos visto es que efectivamente cuando se reparten mejor las tareas entre el papá y la mamá o entre distintos cuidadores, ¿cierto? Eso que llamamos el apoyo social, vamos a tener niños que tienen un mejor desarrollo en sus comportamientos adaptativos, que son lo que necesitamos para desenvolvernos en el contexto, en la vida diaria, y lo que más impacta es esa sensación de los cuidadores de estar acompañados, de poder tomar decisiones juntos, de tener un apoyo emocional también en otra persona, aparte de obviamente distribuirnos las tareas y el cansancio y el tiempo que todas las tareas de cuidado implican, ¿cierto? Pero hay algo como además de la relación. Cuidar a los cuidadores. Exactamente. Paulina, te quiero agradecer por esta entrevista en Sanamente. Es un espacio muy lindo donde vemos también que al final todos somos los mismos humanos, ¿no? Sí. Es muy conmovedor. Muchas Exactamente. gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, seguimos nosotros con nuestro interés en este programa de promover ciertas prácticas que nos ayuden a sentirnos mejor. En este caso, a veces tomar un lápiz y una hoja suena como un poco el pasado, ¿verdad? Es como la prehistoria, pero podría tener algunos beneficios que van mucho más allá de solamente escribir. ¿De qué manera impacta un ejercicio tan sencillo como tener un diario de vida? Yo en mi infancia lo tuve. ¿Ustedes lo han tenido? Bueno, este podría ser un buen momento para abrir su primer diario de vida. ¿Por qué? Querido diario, seguro que has escuchado esta frase o la escribiste cuando eras niño y querías guardar con llave tus secretos en ese especial diario de vida. Entre las pantallas y la inmediatez, esta práctica prehistórica ha quedado sepultada en el tiempo, pero la ciencia del bienestar propone desempolvar ese viejo diario y ponerlo al servicio de tus emociones. Según estudios, un ejercicio así de simple, de solo 10 minutos para escribir sobre nuestras emociones, permite al cerebro organizar los pensamientos, conocerte en profundidad, a desarrollar la creatividad y a reflexionar. No solo es escribir, para lograrlo es necesario hacerlo con lápiz y papel, ya que así toma más tiempo y nuestros pensamientos logran decantar. Es necesario darle una intención y organizar las ideas en categorías como vida o trabajo. Escribir sobre experiencias significativas aumenta los niveles de bienestar y reduce los síntomas depresivos. Como si pusiéramos el pie sobre el freno de un auto, plasmar los sentimientos en palabras reduce la actividad de la amígdala cerebral y frena las respuestas emocionales. El poder está en nuestras manos. Lápiz, papel, al servicio del bienestar. Antes de irnos, como siempre, queremos recomendar un espacio para quienes están viviendo algún tipo de duelo por suicidio de alguna persona cercana. La Fundación José Ignacio entrega apoyo y guía en estos casos que son extremos y terriblemente dolorosos. Si quieren tener más información, pueden escribir un correo a contacto@fundacionjoseignacio.org. Este es un tema muy difícil, pero que necesitamos poner en la escena pública, poner prioridad y de esa manera proteger, prevenir
la pérdida de alguien que queremos mucho, de una vida muy valiosa. Nos encontramos otra vez en otro capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.